Una nueva reunión del Seminario de Historia y Libertad, para darle el título preciso. Hoy lo tenemos de invitado también a un viejo colega, conocido de reuniones así, académicas, Marco Antonio del Río Rivera, que está ubicado geográficamente en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Marco Antonio es licenciado en Economía en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia. Hizo una maestría en Economía y Finanzas Internacionales en la Universidad de Roma Tor Vergara, en Italia. Y finalmente hizo el curso de doctorado en Economía y Mercado en la Universidad Pablo Olavide en Sevilla. ¿Sí? Es, Marco Antonio se dedica a la docencia en Bolivia, en la universidad en Santa Cruz de la Sierra. Una de ellas es la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Y además ha realizado investigaciones y publicaciones diversas sobre temas de economía, matemática aplicada, historia del pensamiento económico, etcétera. Ya nos ha visitado en otra oportunidad en nuestro seminario y hoy va a hablar de un tema que nos toca de cerca, ojalá que no muy de cerca, al menos en el presente, que es la hiperinflación y la estabilización en Bolivia en los años 80 y 90 del siglo pasado, ¿no? Cuando recién charlábamos con Marco Antonio, antes de darle la palabra, y recordábamos que en la Argentina también en esos años estuvo con procesos hiperinflacionarios. El año pasado, al menos, parecía que íbamos a toda marcha hacia algo por el estilo. Todavía no hemos salido del todo, pero va a ser interesante una cuestión que yo le comentaba recién, que Bolivia tuvo la hiperinflación, pero ya luego, después de aquel periodo que él ahora nos va a comentar en detalle, no volvió a tener, ¿no? Y quizás esa sea la gran pregunta que de antemano pongo y nos haremos mucho, que es esto de, una cosa es salir de la hiperinflación, otra cosa es mantenerse sin inflación, ¿no? Que es lo que la Argentina aparentemente no logra conseguir. Así que te vamos a estar escuchando atentamente, Marco Antonio. Como siempre decimos, el primero va a ser una exposición del tema y luego ya sí se pueden anotar ahí preguntas donde dice preguntas y respuestas y vamos a ir leyéndolas y tratando de contestar las inquietudes de todos. Así que buenas tardes nuevamente, Marco Antonio. Gracias por participar de nuestro seminario. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, yo muy complacido, muy agradecido también por la oportunidad que se me da, ¿no? De conversar sobre este tema. Eh, bueno, me parece que viene bien al tema este del seminario, porque vamos a hacer un poco de historia, pero además, como es historia y libertad, pues vamos a ver un poquito las reformas liberales que se aplicaron en Bolivia para frenar un proceso de hiperinflación, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece que la charla viene bien digamos, a la temática general de los seminarios. Y en segundo lugar, evidentemente, la Argentina ha estado viviendo en los últimos años un proceso de alta inflación, entonces puede ser interesante. Ahora, han tenido procesos de hiperinflación, o sea, no, ustedes ahorita, digamos, tienen más experiencia del asunto que nosotros en Bolivia, pero no creo que puede ser interesante de compartir la experiencia boliviana, porque yo tengo la impresión, ¿no? En cierto modo, que los países latinoamericanos en general, la gente de los países latinoamericanos tendemos a vivir muy aislados mentalmente en nuestra propia realidad, ¿no? O sea, por decir, mi conocimiento de la historia general y económica de la Argentina es muy limitado y sospecho que lo mismo ocurre que con gente, ustedes como argentinos o los chilenos, etcétera. Y puede haber, ¿no?, cuestiones que de alguna manera experiencias, digamos, que valdría la pena conocer, ¿no? Para poder tener un criterio más amplio sobre estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, luego de esto entraremos en tema. Tengo una presentación, entonces creo que puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí. Sí, ahí está. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí estoy.
tengo aquí bueno, a ver, ahí está. Bien, ¿me confirman si se puede ver? Sí, se ve perfecto, sí. Perfecto, bien. Entonces ahí tenemos la temática. Bueno, esta es un poquito la agenda de los puntos que quiero desarrollar en más o menos una media horita. Primero dar un pantallazo general previo de los antecedentes, luego entrar en, digamos, una caracterización del proceso hiperinflacionario, luego entrar en el tema de las causas. Hemos dividido esto en dos, las causas, los actos de Dios y los actos de los hombres, un poco para visualizar algunos detalles adicionales. Luego, un poco la política económica que se aplica entre el 82 al 85, que es incapaz de solucionar el problema. Y luego ya el programa de estabilización del año 85, que es el que logra contener el proceso de la hiperinflación, lo logra frenar exitosamente, con mucha rapidez. Y ahí podemos hacer algunos comentarios sobre qué ha permitido que se mantenga la estabilidad en la economía boliviana, por lo menos hasta hoy, ¿no? Algunos elementos sobre el éxito del programa, algunos datos y un poco las claves del éxito que pueden ser, vale la pena señalar. Finalmente, algunas pequeñas conclusiones. Bueno, en primer lugar, este gráfico de manera preliminar, a mí me parece que es muy ilustrativo para ver lo siguiente, o sea, normalmente en la memoria colectiva de los bolivianos, el periodo que va del 82 al 85 está caracterizado por la hiperinflación. Pero el detalle está que una hiperinflación no es simplemente el hecho de que los precios suben a un día a otro, sino que supone una desestructuración del sistema de precios. Y normalmente genera el mismo proceso de hiperinflación o de alta inflación, genera presiones recesivas, o sea, la economía empieza a achicarse. Entonces, cuando viene normalmente un plan de estabilización, que normalmente va a ser un programa que va a tener efectos recesivos, o sea, va a generar efectos recesivos, normalmente por lo menos en el imaginario popular, ¿no? Hay la idea de que el programa de estabilización ha generado la recesión, cuando en realidad no digo que no lo genere, pero podemos decir que lo alimenta, porque ya la recesión viene del mismo proceso de inflación. Y aquí, por ejemplo, este gráfico, precisamente por eso me gusta mostrarlo, porque aquí es la gráfica del Producto Interno Bruto boliviano, y como ustedes pueden ver, del 81 hasta el 86, más o menos, la curva desciende, o sea, la economía entra en recesión, ¿no? Para luego salir finalmente ya en una senda de crecimiento de largo plazo, aunque con algunos momentos, digamos, de turbulencia, de freno en el crecimiento. Uno de ellos es el 92, que si se puede ver el gráfico, se aplana la línea. Otro está el 99-2000, también ahí hay otro momento. Y al final del gráfico, ustedes pueden ver en el 20, se ve una caída bruta, que es obviamente el tema de la pandemia y la cuarentena que se aplicó. También se aplicó cuarentena en Bolivia, solo que de 3 meses más o menos, no fue tan larga como en Argentina, pero claro, eso no solo se aplicó en Bolivia y Argentina, se aplicó en muchísimos países del mundo con un efecto recesivo mundial. Entonces ese pico, esa caída es totalmente imputable a la pandemia del COVID, ¿no? Bueno, pero este gráfico me permite puntualizar eso, ¿no? De que el proceso primero de alta inflación y de luego de hiperinflación que se tiene en Bolivia, pues va acompañado de un proceso de recesión. O sea, la misma inflación alimenta un proceso de recesión. Bueno, entrando un poquito ya en los antecedentes, pienso que es importante visualizar algunos detalles de largo plazo. Les digamos que el origen, podemos remontarnos más atrás, obviamente, ¿no? Pero para poner algún límite, una fecha clave en la historia boliviana del siglo XX es 1952, cuando hay un partido de político, el MNR, gana las elecciones, hay unas elecciones el año 52 que las gana el MNR, pero el gobierno del momento se niega a entregar el poder y esto obviamente hace que el mismo MNR lleve adelante un proceso de insurrección popular y toma el poder. Es lo que se conoce como la Revolución del 52, ¿no? Importantes medidas de política económica van a marcar ese proceso. Uno, por ejemplo, una reforma agraria muy extensa en el occidente del país.
luego se nacionaliza, o sea, pasan a poder del Estado las grandes empresas de la minería del estaño, ¿no? Luego una medida ya de orden político, se universaliza el voto, es el voto popular para la elección de las principales autoridades, hay una reforma educativa. Entonces, es un momento por eso se habla de revolución, de transformaciones estructurales de la economía boliviana, pero esas transformaciones que en general no se cuestionan, en general, desde el punto de vista especialmente político e incluso económico, sin embargo, van a generar una desestructuración del sistema económico y se va a tener un proceso de alta inflación. Entre el 52 y el 56, siendo presidente don Víctor Paz Estenssoro, la economía boliviana vive un proceso de alta inflación. Entonces, el 56 hay elecciones y las gana el MNR, pero ahora con la candidatura de don Hernán Siles Suazo, y un poco por la presión del gobierno norteamericano, se plantea que hay que introducir un programa de estabilización para frenar el proceso de alta inflación que se tenía, ¿no? Entonces llega un experto de Estados Unidos, un economista llamado George Jackson Eder, y él implementa un programa de estabilización. ¿Por qué es este detalle importante? Porque ese programa de estabilización es un programa bastante ortodoxo de contracción de la demanda, de regular los equilibrios fiscales, contracción de la masa monetaria, ¿no? Bastante ortodoxo, digamos, bastante de shock además, ¿no? Liberalización de los mercados, ¿no? Y va a generar condiciones de estabilidad de largo plazo. En realidad, el proceso de estabilización del 56 de Eder, digamos, de Eder y Suazo, de Siles Suazo, va a prolongarse hasta finales de la década de los 70, propiciando un periodo de alto crecimiento, o por lo menos de buen crecimiento económico en el país, ¿no? Un elemento importante de estas reformas de los años 52 es que va a cristalizar la idea muy a tono con lo que ocurre en toda América Latina de programas donde el centro del sistema económico es el Estado como promotor del crecimiento, como elemento para redistribuir la riqueza, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, la economía boliviana va a girar en torno a las empresas del Estado, se vuelve el actor fundamental de la economía. El año 66, el año 60 y nuevamente elecciones, las gana Víctor Paz Estenssoro, vuelve al poder este hombre. El año 64, sin embargo, hay un golpe militar en el mes de noviembre y los gobiernos, los militares entran al poder. Se van a mantener en él de manera continua, golpeándose unos a otros, en una intermitencia de golpes militares donde unos se derrocan a otros, hasta el año 77, 78, ¿no? Entonces son los gobiernos militares. ¿Por qué menciono esto? Porque lo importante de esto es, al margen de la inestabilidad política, que sin embargo la estabilidad económica es patente, o sea, no hay, la problemática está en el ámbito de la política, no en el ámbito de la economía, no por lo menos desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos, y los militares, incluso siendo de derecha o de izquierda, mantienen el esquema, ¿no?, de políticas económicas que se habían inaugurado el 52, ¿no? Lo que a veces se llama capitalismo de Estado o intervencionismo, ¿no? Pero mantienen ese esquema. Lo curioso es que básicamente unos más, digamos, si son militares de izquierda, como el caso del general Obando o el general Torres, más a la izquierda, mayor intervención del Estado de la economía, pero incluso con los que son más de nacionalistas, más de derecha, como Banzer, van a mantener la idea de una fuerte presencia del Estado de la economía. El año 77, la dictadura del general Banzer, que había llegado al poder el año 71, empieza a ser asediada ya tanto por la oposición interna, la reacción interna a la dictadura es cada vez más vigorosa, pero también es muy importante la política de defensa de derechos humanos y de lucha por la democracia del presidente Carter. Entonces Estados Unidos, digamos, le quita el apoyo a Banzer se ve en una situación sobre. Finalmente convoca elecciones. Se crea una situación entre el 77 y el 80 y el 81, 82, de enorme inestabilidad política, donde ahora hay elecciones, pero hay una incapacidad del sistema político para resolver quién se hace cargo del mando y los militares todavía van a tener movimientos subversivos, ¿no? Entonces,
el año 78, 79 llega al poder un primer civil, don Walter Guevara, está unos pocos meses, hay una sonada militar que lo saca al poder. El año 80 entra, el año 79 llega al poder una señora, la primera presidenta mujer que hemos tenido en Bolivia, doña Lidia Gayler, está unos cuantos meses, convoca elecciones, ¿no? Pero no puede entregar el mando porque ahí viene el golpe militar del general Luis García Meza, ¿no? Entonces, es una situación de inestabilidad, pero lo importante de esto, además de esta cuestión, es que la situación económica se empieza a deteriorar, ¿no? Sistemáticamente. O sea, hay ya, desde el año 78 ya las condiciones de la economía se están deteriorando y, como menciona la lámina, el año 80, precisamente la señora Lidia Gayler se ve obligada a hacer una devaluación del 25%. El tipo de cambio pasa de 20 bolivianos, en esa época la moneda se llamaba peso boliviano, 20 pesos bolivianos por dólar a 25 pesos bolivianos por dólar. Entonces ya se empieza a notar un enfriamiento de la economía y por el otro lado, la válvula por donde empieza a verse los problemas es precisamente en el mercado de divisas, ¿no? Hay una suerte de crisis cambiaria, el gobierno se ve obligado a devaluar, pero la situación, lejos de solucionarse, se va a ir complicando, ¿no? Entonces, ya en los últimos gobiernos militares, desde García Meza hasta el año 82, cuando los militares ya entregan el poder a los civiles, la situación se ha vuelto muy grave, hay un problema serio de descontrol en el mercado de divisas, el tipo de cambio empieza a subir, el gobierno lo mantiene, pero se crea un mercado negro, un mercado del paralelo del dólar, y el tipo de cambio en ese mercado empieza a alejarse cada vez más del tipo oficial, ¿no? El gobierno de los militares trata de equilibrar y hay más devaluaciones cada vez con mayor frecuencia, pero hay un desequilibrio ya estructural en ese mercado, en el mercado de divisas, que está expresando los problemas, las tensiones propias de la economía. Bueno, como ustedes comprenderán, dado el tiempo, estoy haciendo un desarrollo bastante escueto y seguramente tal vez en las preguntas puedo desarrollar algún punto adicional. Bueno, aquí hay algunos un pequeño número de indicadores, no es la idea llenar de datos esta exposición, pero como ustedes pueden ver, por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB del 53 al 61 es de menos 0,4, la caída de recesión, y hay una inflación promedio anual del 56,6%, ¿no? Entonces, es un periodo de alta inflación. Luego, de entre el 62 y el 71, tenemos que el PIB crece al 5,9, el PIB per cápita crece al 3,5, pero la inflación está en el orden del 5,1% anual. O sea, es una economía de buen crecimiento y baja inflación, digamos. No tan baja, pero es una inflación, digamos, que está todavía bajo control. En los gobiernos ya del general Banzer, del 72 al 78, se mantiene la tasa de crecimiento, 5,4, ya la inflación empieza a subir, 17,4, y del 79 al 81 ya los problemas de la economía se ven en que crece menos la economía, al 0,9%, el PIB per cápita ya muestra crecimiento negativo, menos 1,8, y la inflación anual está en el orden del 32,6, ¿no? Ahí se ve ya en estos pocos indicadores la problemática que se está planteando. Bueno, el proceso hiperinflacionario. Aquí en esta lámina ustedes tienen la tasa mensual de inflación del año 80 hasta el año 85, ¿no? Como ustedes ven, son tasas mensuales, entonces de 80, 81, 82, ¿no? 80, 81, las tasas están bajas, están en el orden del 1, 2, 3, 4% mensual, y el 82 empiezan a subir. Fíjense que aquí hay una línea que es la del 50%, y aquí están, ya empiezan en 82, ¿no? Justo con la recuperación de la democracia. Aquí vale la pena señalar lo siguiente, ¿no? En el año 82 hay el último cambio de mando de los militares, toma el poder, le delegan el poder a un general Vildoso, pero en realidad no es que los militares devuelven el poder de buenas porque les parece que es justo, no, o sea, el problema está que no pueden controlar la crisis cambiaria, el aumento del tipo de cambio y el deterioro de la economía. Entonces, en ese escenario, se dan cuenta que tiene una enorme fragilidad política
debido a la crisis económica es que deciden convocar al Congreso que se había formado, que debería haberse formado a partir de las elecciones del 80, y entregan a los civiles el poder, ¿no? Entonces, de esa manera, en octubre del año 82, se posesiona ya como presidente civil, un presidente salido de un Congreso elegido democráticamente, que es don Hernán Siles Suazo. Entonces, él asume el mando. Pero desde ya la situación económica es seria, y de hecho, en su discurso presidencial, él pide 100 días para solucionar los problemas de la economía, ¿no? Se da ese margen de tiempo. Precisamente, si uno mira esta lámina, ya desde agosto del 82, la inflación está por encima del 10% mensual, ¿no? Entonces ya la situación empieza a deteriorarse cada vez más. Podemos apreciar en la línea del 50 que en realidad en el 84 la inflación ya ha superado, estamos hablando de abril y mayo, la línea del 50% mensual. Los economistas normalmente manejan este dato, 50% mensual, como el criterio para indicar en qué momento empieza la hiperinflación. Como ustedes ven, estamos hablando, digamos, de mediados del 84, y se van a tener tasas muy por encima del 50%, ¿no? Hasta precisamente pasados mediados del 85, la última etapa. Entonces, en sentido estricto, es incorrecto hablar de la hiperinflación del 82 al 85. Es un proceso de inflación elevada, pero la hiperinflación en sentido técnico, digamos, de los economistas, empieza a mediados del 84 y termina a mediados del 85, ¿no? Bueno, este gráfico lo muestra bastante bien en qué momento podemos hablar con cierto, digamos, rigor propio de la economía, de la hiperinflación. Pero en todo caso estamos hablando de tasas de inflación durante el finales del 82, 83, muy elevadas, ¿no? Lo que se llama alta inflación. Bueno, ahora, un elemento clave en la experiencia boliviana es lo que ocurrió con el tipo de cambio, ¿no? Y este alejarse, primero la constitución de un mercado negro, de un mercado paralelo del dólar, y cómo la cotización en ese mercado se empieza a alejar de manera muy sistemática del tipo de cambio oficial. Entonces, acá tenemos, es muy difícil poner estos datos en un gráfico porque las magnitudes últimas distorsionan. Al principio se ve muy plano y después aparecen las magnitudes. Entonces, lo que aquí tenemos es la relación entre el tipo de cambio paralelo en relación al tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces, como ustedes ven, empezando el 83 ya el dato es que está en el doble, ¿no? O sea, el tipo de cambio del mercado paralelo es el doble del tipo de cambio oficial, ¿no? Para octubre del 83 ya está prácticamente, es el 5 veces el tipo de cambio oficial, ¿no? Y para el 85, ya terminando el proceso, es 17 veces del tipo de cambio del mercado paralelo, equivale a 17 veces el tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces, esto muestra cómo se va alejando, ¿no? Ahora, en el gráfico tenemos estos periodos de caída, ¿no? De caídas importantes, claro, son los momentos donde el gobierno devalúa el oficial tratando de alcanzar al tipo de cambio paralelo. En algún momento lo sube, ¿no? Trata de alcanzarlo, pero normalmente es insuficiente. O sea, las devaluaciones del gobierno en este periodo del 82 al 85 van a ser insuficientes, ¿no? Y aquí tenemos otro grafiquito donde están colocadas las tasas mensuales de inflación del periodo 83 al 85 y la tasa de depreciación del tipo de cambio, del mercado paralelo, ¿no? Y podemos ver que hay una gran sintonía en la evolución de estas dos variables, pero en general se puede observar que la tasa de depreciación se adelanta a la tasa de inflación, ¿no? En 1 o 2 meses. En realidad, lo que podemos razonar aquí es que en realidad en procesos de alta inflación, donde la gente busca refugio en una moneda extranjera, en este caso el dólar americano, lo que va a ocurrir es que también la gente va a tomar como indicador de inflación lo que ocurre con la tasa de depreciación del mercado paralelo. O sea, la gente no va a esperar el dato oficial del INE o del Instituto de Estadística que nos diga, mire, el mes pasado una inflación de tanto para actuar. No, lo que va a ver es que va a mirar fundamentalmente un indicador clave, que es el tipo de cambio, y en la medida en que este mueve, en cierto modo, sus expectativas inflacionarias se
indexan a la tasa de depreciación. Entonces, esto explicaría por qué tenemos que el tipo de depreciación, la tasa de depreciación va por delante de la tasa de inflación. Bueno, aquí hay una cuestión de comercio exterior también, datos de exportaciones e importaciones. Hasta el 82, en realidad hasta el 84 podemos apreciar que las exportaciones van por encima de las importaciones como porcentaje del PIB, ¿no? Lo que al gobierno podría darle cierta holgura, aunque aquí estamos hablando solo de comercio exterior, no estamos hablando de los movimientos de capital, solo estamos hablando de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, no de la balanza de capitales, ¿no? De la cuenta financiera y de capital. Pero podemos ver que el 84 ya la situación se revierte, ¿no? Y eh, las, la, las importaciones van por encima de las exportaciones, ¿no? Entonces ahí ya, ya se va a generar una escasez ya más profunda del mercado de divisas que va a permitir que el tipo de cambio se dispare jalando a la tasa de inflación. Bueno, ¿por qué se dispara Perdón, la inflación? Sí, una breve pregunta ahí sobre, porque esto es interesante, es algo que nos trae a nosotros. O sea, cuando el exportador exporta, recibe los dólares al tipo de cambio oficial. correcto. Y cuando importa, también lo importa al tipo de cambio oficial. O sea, hay un desaliento a exportar y un aliento a importar. ¿Es correcto eso? Es correcto. Aunque depende de la política económica que se esté aplicando, ¿no? En teoría, si el gobierno es coherente, haría eso, digamos, ¿no? O sea, el tipo de cambio oficial vale para importaciones y exportaciones, ¿no? Pero pueden haber escenarios, por ejemplo, el que estamos viviendo ahora en Bolivia es ese actualmente, ¿no? Los exportadores les hacen el cambio al tipo de cambio oficial, pero se las tienen que buscar en el mercado paralelo, donde está mucho más alto, ¿no? Entonces Ah, aquí realmente hay ese desequilibrio, digamos, que agudiza el problema para los importadores. bien, eso era. ¿No? Perfecto. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace que se genere la situación de la hiperinflación? Primero que el aumento, venía la inflación subiendo, pero lo que hace que se eleve es una serie de fenómenos de tipo de clima, ¿no? El año 83. Hay un fenómeno del niño, ¿no? Está esta cuestión de la corriente marina del Pacífico, que hace que en el occidente del país haya mucha sequía y muchas inundaciones en el oriente, y la caída de la producción agrícola fue muy significativa, ¿no? Entonces, esto generó una presión en los precios de los bienes agrícolas que obviamente se tradujo en un aumento del índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que, claro, en ese momento el gobierno era lo que argumentaba como causal fundamental de la inflación, ¿no? Mire, que la inflación está subiendo porque hay estos problemas por el crimen, ¿no? Pero ese es un primer elemento, ¿no? El otro elemento que también tiene que ver con la estructura de la economía es que en esa época la economía boliviana, dependiente en gran medida de la intervención del Estado en la economía, en términos empresariales, las dos grandes empresas bolivianas eran la Comibol, la Corporación Minera, ¿no? Y por el otro lado, YPFB, la empresa de exploración de hidrocarburos. Y ambas exportaban. Ahora bien, la más antigua era la Comibol y esta enfrentó una serie de turbulencias muy importantes. Entonces hay una caída en los mercados internacionales, particularmente del estaño, hay una caída del precio del estaño que hace que el valor de lo exportado disminuya, pero también disminuye la capacidad de producción de estaño de las empresas mineras, cae la calidad de la ley, o sea, el mineral que van sacando es cada vez menos productivo, digamos. Y por el otro lado, y esto ya tiene que ver con la larga historia de gobiernos militares que había habido, la empresa es bastante ineficiente en sí, ¿no? O sea, hay un grave problema de ineficiencia productiva. Un elemento que va a jugar en contra en el proceso ya de la hiperinflación es que los sindicatos, especialmente los sindicatos mineros, logran entrar en la cogestión de la Comibol. O sea, aparte de los ejecutivos nombrados por el gobierno, entran a manejar la empresa los sindicatos. Y claro, ahí, digamos, la experiencia ha sido que en realidad hay un problema de pérdida de eficiencia administrativa, además de pérdida de disciplina en el laboral, ¿no? Entonces,
crece la plantilla, hay trabajadores, digamos, supernumerarios, y por lo tanto la situación financiera de esta empresa o de las empresas de la Comibol se deteriora de manera significativa, ¿no? Entonces, estos dos fenómenos, uno a la producción agrícola y otra al tema de la producción de los bienes exportables, son elementos que el primero claramente corresponde al título de la obra de Dios, el otro es más ambiguo, digamos, ¿no? Pero lo hemos puesto ahí. Ahora, el elemento clave que yo creo que explica el problema de la hiperinflación es el siguiente. Normalmente los economistas, ¿no?, en general siguen lo que dice Milton Friedman, que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, y eso es casi una cuestión de principio, ¿no? Muy razonable. La pregunta es, si en los sistemas económicos modernos, si el Estado, el Banco Central, empieza a emitir dinero a trochimoche, por usar una expresión popular, ¿por qué lo hace? ¿No? ¿Cuál es la razón para que el gobierno empiece a meter dinero a lo loco en una economía? Claro, solamente para financiar los problemas de desequilibrio fiscal. Entonces, básicamente, la inflación es un fenómeno monetario que su origen está en la indisciplina fiscal de los gobiernos. Y cuando uno mira los datos de la economía boliviana, pues los datos son contundentes, ¿no? Aquí tenemos la relación del superávit o déficit fiscal, tanto del sector público no financiero, de la administración central, de YPFB y Comibol, y como ustedes pueden ver, en el sector público no financiero, o sea, excluidas los bancos, ¿no?, las tasas, el déficit como porcentaje del PIB, o sea, el déficit fiscal, el año 80, 7,78%, el año 81, 7,56%, el año 82, 14%, o sea, 14,2% del PIB, o sea, en relación al tamaño de la economía, unos déficits gigantescos, ¿no? Para llegar el año 84 al 21,18%, ¿no? En la administración central, el gobierno central, el año 84, 17,65%. Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es que, y se pueden mostrar otros datos también, pero el tema está que hay un desequilibrio en las finanzas públicas, el gobierno estuvo gastando más de lo que recibía, y claro, ese déficit, ¿cómo lo cubre? Con emisión monetaria, ¿no? Emisión monetaria. Un elemento clave es también los déficits de las mismas empresas estatales. Así que aquí, por ejemplo, tenemos los de la Comibol, la YPFB no tanto, pero sí la Comibol, que el año 81 tuvo un déficit, que el déficit de la Comibol equivalía prácticamente al 1% del PIB. O sea, el déficit de una empresa, de una empresa del Estado, por lo tanto financiada con fondos estatales, equivalía al 1% del PIB. El año 84 es más del 1,5%, ¿no? Entonces, esto revela también el peso, digamos, de un desequilibrio en el manejo de las empresas públicas, ¿no? Bueno, ahora, un elemento clave que los economistas han estudiado mucho es el siguiente. La inflación funciona como un impuesto, ¿no? La tasa de inflación vendría a ser como la alícuota y la cantidad de dinero viene a ser como la base imponible, ¿no? Pero la cantidad de dinero en términos reales. Entonces, cuando el proceso de inflación se acelera, ¿no?, la base real, la base del impuesto, que es la cantidad de dinero en términos reales, empieza a achicarse. Los precios están subiendo, ¿no? Entonces, hay un proceso donde, por un lado, este fenómeno erosiona los ingresos del gobierno, o sea, el gobierno empieza a recibir menos dinero con poder de compra por el proceso inflacionario, ¿no? Aunque recibe dinero por señoriaje, por el impuesto de inflación, ¿no? Pero es un impuesto que se corroe a sí mismo. Y por el otro lado, va generando, si es un proceso de alta inflación o de hiperinflación, hace que la gente busque refugio en otra cosa, en este caso en una moneda extranjera. Entonces hay un proceso de desintegración financiera, ¿no? O sea, hay una pérdida, hay un fenómeno de desintegración financiera donde las variables monetarias empiezan a achicarse dentro de la economía. Entonces, este cuadro trata de mostrar, no como porcentaje del PIB, sino en magnitud, pero a precios constantes, en este caso en pesos bolivianos del 80, y tenemos cómo va evolucionando el circulante, o sea, la cantidad de billetes y monedas en poder del público. En términos de poder de compra, el 81 es 8,4 y el 85 es del 4,5, o sea, se redujo a la mitad
la cantidad de dinero en poder del público con determinado poder de compra, ¿no? En términos nominales sí creció, pero en términos de poder de compra se achicó. Con los depósitos a la vista, el 81 más o menos era 5 billones de pesos bolivianos y al término del 85 estaba en 0,6 billones. O sea, una caída drástica. Y el cuasi dinero, aquí se refiere a depósitos en cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, lo mismo, de 6,2 billones pasa a 1,9, o sea, se reduce a la tercera parte. Entonces, estos datos lo que muestran es eso, ¿no? El proceso de que la gente deja de utilizar la moneda nacional y claro, esto va a tener efectos devastadores en el sistema financiero y particularmente en el sistema bancario. Bien, luego acá tenemos ya, tratemos un poquito el tema. Como habíamos mencionado, el presidente Hernán Siles Suazo llega al poder el año 85, pide 100 días para implementar un programa, un programa económico. La historia es que finalmente va a fracasar este programa, va a intentar implementar otros programas en los años sucesivos, en los siguientes 3 años, 4 programas adicionales, todos ellos terminan fracasando, y finalmente, ante la incapacidad para frenar la crisis de la hiperinflación, hay una reunión de líderes políticos donde se plantea acortar el mandato del presidente. En esa época la Constitución establecía que un presidente constitucional debía gobernar 4 años. Entonces, se adelantan las elecciones, Siles acepta reducir su mandato de 4 a 3 y de esa manera, en vez de terminar su mandato el 86, lo termina el 85, ¿no? Entonces, vale la pena pensar un poquito, contar un poquito la historia de los fracasos del presidente Siles Suazo. Primero que empieza hay un primer paquete que es el más importante, que es el del 82, el de noviembre del 82, con varias medidas relevantes. Primero hay una fuerte devaluación, ¿no? De 145 no, ahorita no me acuerdo, pero lo sube casi hasta 200 pesos el tipo de cambio. Se introduce todo un sistema de controles cambiarios, ¿no? Prácticamente el Banco Central monitorea todo movimiento de divisas de la economía, prácticamente le dan el control del comercio exterior, se introduce la obligatoriedad de que todos los exportadores entreguen el 100% de sus divisas al Banco Central y él devuelve el dinero al tipo de cambio oficial en boliviano, lo que comentábamos hace unos minutos. Suben los precios de las tarifas de gran parte de las empresas del Estado, ferrocarriles, telecomunicaciones, aviones, empresas aéreas, etcétera, son del Estado. Entonces, las tarifas de las empresas públicas se suben. Hay un ajuste de precios también, de los precios que regula el Estado de la economía. Ahora, como hay todas estas cosas, aumentan los precios de las tarifas, aumentan los precios. A modo consuelo, también se hace un incremento a los trabajadores del 30%, ¿no? Y finalmente, hay otras medidas más, pero hay 2 medidas que son muy importantes. La primera es que el presidente Siles establece la suspensión del pago de intereses de la deuda externa con la banca privada por 3 meses, ¿no? Hay una moratoria, entra en moratoria con la banca privada internacional, ¿no? Y el segundo elemento que en esta última parte, en esta lista, lo último que aparece ahí, es lo que se llamó el famoso decreto de desdolarización. La desdolarización básicamente consistía en que por decreto se prohibía las operaciones con moneda extranjera, o sea, con dólares, y todos los contratos hechos en dólares tenían que convertirse a bolivianos al tipo de cambio oficial, que en ese momento estaba en el orden de los 145, 150 pesos bolivianos por dólar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya había empezado a ocurrir que los bancos entregaban créditos en dólares, ¿no? Entonces, esa deuda en dólares se tiene que convertir a bolivianos al tipo de cambio oficial y por lo tanto el prestatario, en vez de pagar dólares, tiene que pagar bolivianos, ¿no? En contratos, por ejemplo, mucha gente ya había empezado a alquilar sus inmuebles en dólares. Bueno, por el decreto eso ya se vuelve ilegal y el alquiler que estaba fijado en dólares se tiene que convertir a bolivianos al tipo de cambio oficial. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está que el tipo de cambio del mercado paralelo estaba en 250. Entonces, como ustedes comprenderán,
los afectados sintieron que estaban perdiendo dinero brutalmente, ¿no? O sea, entonces esto generó una sensación de inseguridad jurídica, podríamos decir, porque evidentemente la desdolarización supuso una suerte de confiscación de la riqueza del público, ¿no? Por lo menos. Ahora, probablemente la finalidad era, el dólar se nos está desbocando, bueno, vamos a hacer que la gente no use el dólar, ¿no? O sea, por decreto establecer. El resultado obviamente fue el contrario. La gente empezó a buscar refugio en el dólar de manera más consistente, el tipo de cambio en el mercado paralelo se volvió a disparar, ¿no? Mostrando lo contraproducente que fue esta medida. Bueno, luego los siguientes paquetes de política económica, algunos de ellos tuvieron componentes bastante, digamos, lo que podríamos llamar ortodoxos, de tratar de controlar el gasto público, etcétera, pero todos estos fracasaron. Entonces, para no entrar en tanto detalle, ¿por qué fracasaron? Primero, ya lo hemos mencionado, elementos claves son la financiación monetaria del déficit fiscal, luego la erosión del sistema fiscal, o sea, la gente en términos reales cada vez pagaba menos impuestos, el Estado recibía menos dinero por concepto de impuestos, el crecimiento del sector informal, ¿no? La gente empezó, como ya dejaba de utilizar la moneda nacional, empezó a moverse en moneda extranjera, ¿no? Aumento del desempleo, también hubo aumento del desempleo, entonces la gente sale del sector formal, con lo cual ya no contribuye, por ejemplo, con el pago de impuestos a la economía, al Estado, y obviamente medidas como la desdolarización aceleraron un proceso de fuga de capitales, ¿no? Entonces, estos fenómenos van a ser los elementos que van a mostrar la gravedad de la crisis. Ahora, hay otro elemento, aparte del desbarajuste económico, que también contribuye a entender la gravedad de la crisis, y es que es un escenario político y social de alta tensión. Primero, debilidad y falta de coherencia interna del gobierno. El gobierno del doctor Hernán Siles era una agrupación de partidos políticos de izquierda, tres fundamentalmente, eran varios, pero los más importantes eran el partido del propio presidente, que era el Movimiento Nacionalista de Izquierda, Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda. Luego estaba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ¿no? Que era un partido creado en los años 70 para luchar contra la dictadura de Banzer, y estaba el Partido Comunista de Bolivia, ¿no? Entonces, estos eran los tres grandes partidos. Ahora, cuando sube Hernán al poder, el MIR se hace cargo de la parte económica, y en gran medida el paquete que hemos mencionado es fruto de obra del MIR. Luego, al ver que no funciona, el MIR se sale del gobierno, deja de estar en el gobierno, ¿no? Entonces ahí ya se nota las pugnas internas. Pero además hay otro fenómeno que también vale la pena mencionar, y es el siguiente. El Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista estaba dentro del gobierno, pero claramente muchos de sus líderes eran dirigentes obreros, particularmente de la minería, ¿no? Eran dirigentes mineros. Entonces, eran gente muy importante en la Central Obrera Boliviana. Ahora bien, el líder de la Central Obrera Boliviana, un señor que se llamaba Juan Lechino Quendo, inicia una política de obstrucción al gobierno feroz. O sea, y esto es lo que el ciudadano común, por ejemplo, no lograba entender. Era un partido político, era un gobierno de izquierda, y los líderes sindicales de la COP, que también se confesaban de izquierda, le hacían una guerra feroz, ¿no? Exigiendo cosas, ya, exigiendo cosas de manera permanente, con bloqueos, huelgas, ¿no? Sistemáticas. Hay un balance de días perdidos por huelgas impresionante. O sea, de hecho, posiblemente la producción, parte de la producción de la caída de la producción se debe al número de días de huelga que hubo en la economía boliviana en esa fase, ¿no? Y el Partido Comunista, entonces, como les decía, estaba en el gobierno, pero también estaba en esta oposición sindical, ¿no? Cosa que generaba bastante desconcierto. Estaba dentro y estaba fuera del gobierno, ¿no? Entonces había una oposición feroz, ¿no? La COP exigía mucho demandas de aumento salarial, y logró, y aquí hay una cuestión que es muy importante, que el gobierno del presidente Siles, ante la presión, terminaba cediendo. Era un gobierno que terminaba cediendo. Entonces, cuando la COP pidió, una de las cosas que le logró sacar al gobierno de Siles fue lo que se llamó el salario mínimo con escala móvil. El salario mínimo, entonces hay un salario mínimo,
Pero claro, lo de la escala móvil era que cuando la inflación pasaba de cierto umbral, automáticamente las empresas tenían que aumentar los salarios de los trabajadores en la magnitud de la inflación. O sea, en otras palabras, era un mecanismo de indexación de los salarios a la tasa de inflación. Con lo cual, como ustedes comprenderán, desde el punto de vista de los obreros, era una forma de querer protegerse frente a la inflación, pero claro, era un mecanismo por el cual la inflación se alimentaba y se retroalimentaba a sí misma, ¿no? Entonces, el efecto a la larga era perverso de este mecanismo. Ahora, pero no solamente estaba la oposición, digamos, las luchas internas dentro del gobierno, las luchas con el movimiento obrero, sino que estaba también el hecho de que el gobierno del presidente Siles no tenía mayoría congresal, no tenía la mayoría en el Congreso, y eso hacía que los partidos de la oposición, particularmente el partido de Víctor Paz, el MNR histórico, y el partido del general Banzer, que se había empezado a jugar a la democracia, pues le hicieran las cosas muy difíciles, ¿no?, al presidente Siles. Y por el otro lado, al ser un partido, un gobierno de izquierda, ¿no?, muchas medidas de política económica de izquierda, obviamente la reacción de las organizaciones empresariales no era precisamente favorable, ¿no? Entonces, esto configuraba un escenario de enorme conflictuabilidad, ¿no?, de conflicto político y social que obviamente complicaba o sea, se retroalimentaba con la crisis económica, ¿no? Algunos elementos de por qué fracasó la política económica del presidente Siles, ¿no? Un enfoque gradualista, utilizaba mucho la política de rentas, que es esta de fijar precios y controles de precios. En el ámbito fiscal intentaron hacer ajustes fiscales, pero claramente se vio que eran insuficientes. Una gran centralidad en querer concentrar la problemática, o sea, de querer solucionar el problema del tipo de cambio de manera directa sin ir a sus causas. También yo creo que es importante el hecho de que al ser partidos políticos de izquierda, las cuestiones ideológicas tenían su relevancia. Y claro, ante la incapacidad de frenar el proceso inflacionario, una evidente pérdida de credibilidad. Entonces llegamos finalmente al año 85, se adelantan las elecciones, el general Banzer, la ADN, Acción Democrática Nacionalista, gana el gobierno, gana las elecciones. El segundo es don Víctor Paz Estenssoro, y el tercero es Jaime Paz, que como se había logrado salir a tiempo, digamos, del gobierno, logró mantener su base, ¿no? Sin embargo, en esa época, como ninguno tenía mayoría absoluta, no había segunda vuelta, entonces en el Congreso se dirime y finalmente a quien se nombra presidente es a Paz Estenssoro. Paz Estenssoro es posesionado el 6 de agosto, ¿no?, porque es la fecha de las fechas patrias, de las festividades patrias. Ahora bien, claro, como ya había sido designado por el Congreso presidente, ya inmediatamente se pone en contacto con un grupo de economistas y desde el 6 de agosto, o sea, un poquito antes del 6 de agosto, ya forma un equipo de economistas, algunos MNRistas de su partido y otros independientes, para que elaboren un plan para estabilizar la economía. Este plan se mantiene en el mayor secretismo, a tal grado que los documentos se hacen, de acuerdo a los testimonios de los sectores, se hace una sola copia del documento para evitar filtraciones hacia el exterior. Y finalmente se configura un conjunto de medidas de política económica en un decreto supremo cuyo número pasó a la historia y es el 21060. Es el programa de estabilización de Víctor Paz Estenssoro del año 85, ¿no? ¿Qué características tiene? Programa de shock. Nada de medidas de agravista, veremos que las expectativas se ajusten. No, metemos un programa de shock todo al mismo tiempo, sin mayor, sin mayor paliativo. Ahora, un segundo elemento que a mí me parece que es muy importante es el siguiente. No tenía el MNR, o sea, Víctor Paz y su partido no tenía mayoría en el Congreso. Entonces sabía que cualquier medida que tuviera que pasar por el Congreso le iba a tener que negociar. Entonces, en vez de ir por esa vía, como querían implementar un paquete, un conjunto de medidas de política, ya, dicen, hagamos lo que podamos hacer en el ámbito del Poder Ejecutivo. O sea, prácticamente un programa de reformas administrativas en el ámbito del Poder Ejecutivo. Cosa que nada de este programa tengamos que ir a negociar con el Congreso. Ahora, eso no implica que no hubiera necesidad. Por supuesto, había necesidad, por ejemplo, una reforma tributaria. Pero claro, eso se lo puede manejar después.
¿no? O sea, primero hacemos todo lo que podemos en el ámbito del poder ejecutivo. Esto me parece que fue un elemento de gran genialidad, en mi opinión, ¿no? O sea, no preparar un conjunto de leyes para ver cómo las discute el Congreso. No, hagamos lo que podemos hacer dentro del ámbito estrictamente de la administración del gobierno central, ¿no? Y claro, un buen diagnóstico, la clave de la crisis estaba en el desajuste de las finanzas públicas, entonces el programa va a apuntar, por decirlo así, su artillería a equilibrar las finanzas públicas. Pero además, un elemento que me parece importante, esta visión va acompañada de una visión liberal, o sea, hay que liberalizar la economía. Una economía profundamente intervenida y manejada desde el Estado, se tiene que generar mecanismos de libertad económica, ¿no? Ahora, el detalle en todo esto, vale la pena mencionarlo, es que en todo el desbarajuste previo, los diferentes entes públicos, empresas del Estado, dimensiones, entes públicos, etc., habían logrado una gran autonomía que contribuía al desorden de las finanzas públicas. Entonces, en ese sentido, el programa va a tratar de reducir los grados de libertad de las empresas públicas, de los entes públicos, centralizando la autoridad en el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, por eso dice aumentar la autoridad del poder central en la conducción de entes y empresas públicas, ¿no? Bueno, rápidamente, para no fatigarnos, como lo más visible era el problema del tipo de cambio, entonces se va a apuntar al tipo de cambio, y ahí también hay una serie de innovaciones interesantes, ¿no? Fíjense ustedes, el tipo de cambio fijo había colapsado, no funcionaba, entonces dice, vamos a un sistema de flotación libre, pero claro, al ir a un sistema de flotación libre, el Banco Central y el Estado pierde el control, ¿verdad? Entonces decidieron ir a un sistema de flotación administrada, pero un sistema de flotación administrada en lo que se llama un crawling peg, o sea, de ajustes graduales de pequeña magnitud. Ahora, para saber cuál era el tipo de cambio al que había que ir ajustando, crear un mecanismo de subasta de divisas. O sea, el Banco Central, ¿no? Primero, cada semana, de forma diaria, dependiendo de las circunstancias, organizaba una subasta de divisas con los bancos y los intermediarios financieros. Se indicaba, tengo tantos dólares, vamos a hacer una subasta. Entonces, el mecanismo de subasta le daba el tipo de cambio oficial al Banco Central, ¿no? Y por lo tanto, dependiendo de lo que ocurría con estas subastas, el tipo de cambio empezaba a subir y claro, el Banco Central lo administraba para que suba de a poquito. Entonces, este mecanismo, ustedes se pueden dar cuenta, es un mecanismo que permite, es un mecanismo de tipo de cambio fijo, porque lo sigue fijando, estableciendo el Banco Central, hay tipos de cambio oficiales, pero es un mecanismo que se abre al mercado, se abre a lo que está ocurriendo en el mercado de divisas y va ajustando el tipo de cambio fiscal. Entonces, a partir de ahí, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo prácticamente desapareció hasta hace 2 años, ¿no? O sea, prácticamente se logró que el tipo de cambio del mercado paralelo, porque hay un mercado paralelo, ha seguido habiendo, pero no se aleje significativamente del tipo de cambio oficial. Entonces, este mecanismo, ¿no? de combinar control administrativo, pero por otro lado con libertad económica en el mercado, me parece que fue un mecanismo muy interesante que se ha aplicado y que estuvo vigente durante muchísimo tiempo, ¿no? El otro elemento es que frente a las prohibiciones de usar el dólar, si la gente quiere usar el dólar, que lo use. Si quiere hacer contratos en dólares, que los haga, ¿no? Entonces, prácticamente Bolivia entró en un sistema bimonetario, usaba el dólar y el boliviano, peso boliviano sin mayor problema, ¿no? Y lo otro, bueno, eso por un lado. Hubo un aumento de las tarifas, precisamente como había un problema con el déficit fiscal, ¿no? Entonces, ¿de dónde conseguimos dinero? Bueno, ajuste de tarifas, y otro elemento muy importante fue que aumentaron los precios de los hidrocarburos, que eran de YPFB. Con estos dos elementos, el aumento de tarifas y un aumento significativo del precio de los hidrocarburos, se recuperó ingresos para el Estado. Y al mismo tiempo se empezó a poner bajo control del Poder Ejecutivo el gasto público, tanto del gobierno central como de los gobiernos subnacionales, de los entes públicos y de las empresas estatales. Entonces, se agarró, digamos, por usar una metáfora, con mano de hierro, el tema del gasto público, ¿no? Y se logró un aumento de los impuestos. En el sector externo, frente a un sistema arancelario muy complejo y que permitía mucha corrupción, se lo simplificó drásticamente, un arancel único y universal,
del 20%. O sea, cualquier producto entra a Bolivia pagando un arancel del 20%, ¿no? Y al mismo tiempo se liberalizó, había prohibiciones, no se puede importar esto, no se puede importar, liberalización del comercio. Entonces, esto permitió que los problemas de escasez que se habían presentado anteriormente, pues desaparecieran, ahora ya entraban los productos importados con un bajo arancel, y por lo tanto esto también permitió, evidentemente, bajar la inflación, ¿no? Lo que les mencionaba del control de las finanzas públicas, los salarios del sector público se congelaron, ¿no? O sea, a diferencia de Siles, que había dado incrementos salariales, don Víctor dijo, aquí no gana nadie más un peso, ¿no? Se uniformó, bueno, una serie de reformas en el tema salarial, que tal vez no vale la pena entrar en ese detalle, y lo que les mencionaba de que el control sobre las empresas públicas o las finanzas, sobre los flujos financieros de las empresas públicas, pues se hizo más severo, ¿no? Y a los bancos, ¿no? También autorización para utilizar, hacer transacciones, recibir depósitos y hacer préstamos en dólares, lo que había estado prohibido. Se pudo volver a hacer operaciones de comercio exterior, que por las anteriores medidas no se había estado pudiendo. Los bancos pudieron empezar a comprar y vender divisas y se uniformizaron las tasas de encaje legal, ¿no? Ese es un poco el panorama de las medidas, ¿no? Y ya mirando un poquito, aquí tengo unos cuantos datos del déficit fiscal, cómo va cayendo, ¿no? Podemos mirar el sector público no financiero, el 84, 21,18% del PIB, el déficit, pero ya para el 86 es del 2,34, sigue habiendo déficit, pero ya ha caído brutalmente. El 87 hubo algunas turbulencias que explican este aumento, pero prácticamente ya empezó a ceder, ¿no? Empezó a ceder de manera significativa. Aquí tengo el gráfico de la tasa de inflación, empieza el 86, fíjense cómo se desploma con tasas de inflación mensual que no superan el 1%, y aquí tenemos este grafiquito donde podemos ver la tasa de inflación anual, ¿no? Desde el 80 hasta el 90, y claro, del 84 al 86, en el 85 está el pico, pero luego hay la caída y el éxito. Este gráfico me parece que es muy contundente para mostrar el éxito del programa. Bueno, tal vez vale la pena que yo me detenga ahí, ¿no? Ahora, y podemos abrir el espacio para las preguntas, ¿no? Gracias. Eh, eh, Mientras ibas hablando no podía evitar pensar en el caso argentino, ¿no? Y tantas similitudes, e inclusive en todo ese proceso de Siles cuando trata de tomar esas medidas que son todo lo contrario a las que tenía que tomar. E inclusive sus propios partidos, miembros de esa alianza o conjunto de partidos, también se le hacían imposible. Aunque le hubieran ayudado, no creo que hubiese podido tener éxito eso, como bien explicaba, ¿no? Y también pensar esto de, quizás este tipo de charlas es fácil presentarla para una audiencia de argentinos que más o menos, porque muchas de las cosas que vos decís no tienen ningún sentido, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y entonces, en países más ordenados sería muy difícil poder entender tantas cosas raras que han pasado, pero lamentablemente nosotros las podemos entender relativamente sencillo porque eh, han sucedido casi igual en la década del 80 en la Argentina, ¿no? Cuando me hacía acordar al Plan Austral y cómo se trató de frenar la inflación que terminó en una hiperinflación y algunas cosas que han sucedido ahí últimamente, ¿no? Pero acá, bueno, no dice ahí el nombre porque a veces hay un tema ahí con el nombre de la persona que pregunta, pero pregunta, ¿no? ¿Cómo es que el MNR, Partido de Izquierda, hace una medida tan liberal que perdura hasta hoy en Bolivia, ¿no? Bueno, esa pregunta es la pregunta que nosotros estábamos medio esbozando antes de que vos empieces a explicar, ¿no? Porque decir, bueno, se llega hasta ahí, pero ¿cómo es que esto continúa en el tiempo, ¿no? ¿Cómo logra Bolivia? Porque esa creo que es la pregunta, igual debe ser la pregunta de los argentinos todavía, aunque todavía no se haya domado la inflación, pero supongamos, vamos a pensar optimistamente que el actual gobierno en algún momento
logre dominar la inflación. El tema es cómo luego mantener eso por décadas, porque también en la década del 90, cada 4, 5, 6 años se mantuvo la inflación casi al 0%, y ya después nos descarriamos, ¿no? Tenemos esa tendencia. ¿Cómo ha hecho Bolivia con gobiernos de, porque es pertinente la pregunta, con gobiernos de signo no liberal libertario, digamos, y aún así manteniendo esa inflación baja? Bueno, primero la pregunta es interesante y además que muestra lo que podemos decir una paradoja, no sé, una cosa muy rara de la historia económica boliviana, y es que en los años 50, Paz Estenssoro gobierna del 52 al 56 y hay un proceso de alta inflación y viene Siles e introduce un plan de estabilización exitoso, ¿no? Pasan los años, ¿no? Hernán Siles vuelve al poder, se genera un proceso de hiperinflación de su gobierno y el que viene a poner orden es Paz Estenssoro, ¿no? O sea, cómo se invirtieron los papeles de manera notable, ¿no? Ahora, eso como anécdota, digamos, ¿no? Ahora, en relación a la pregunta de Alejandro, ¿no? Hay un elemento importante, me parece, a ver, podemos identificar elementos de la reforma que fueron importantes, ¿no? Yo personalmente, en mi opinión, un elemento clave fue precisamente el cambio, la modificación del régimen cambiario, de un régimen de tipo de cambio fijo a este régimen de mini devaluaciones periódicas, ¿no? O sea, porque con eso el boliviano en esa época era muy claro que el tipo de cambio era un precio que se iba moviendo, se iba ajustando con el tiempo, de acuerdo a la oferta y la demanda, aunque administrado por el Banco Central. Entonces, ese es un primer. Segundo, asociado a esto, esta cuestión de un sistema económico donde puedes usar cualquiera de las dos monedas, no hay drama, incluso es una moneda o la otra, ¿no? Esto evidentemente me parece que fue un elemento que le dio mucha credibilidad al sistema, ¿no? Porque toda la atención de este mercado tan particular que es el mercado de divisas, y que no es lo que ocurre. Ahora, me voy a permitir un poco aventurarme en esto, ¿no? Por ejemplo, el plan de convertibilidad de ustedes, ¿no? De Caballo, logra estabilizar, logra frenar la hiperinflación, pero precisamente mete un sistema de caja de conversión, ¿verdad? El 1 a 1, la ley de convertibilidad, que le va a dar rigidez al tipo de cambio. Ustedes han pagado eso de manera brutal con la crisis del 2001, ¿no? Entonces, por eso es que yo valoro mucho el sistema del crawling peg que se introdujo con el 21060. Me parece que fue un elemento clave. Y el otro elemento es que la hiperinflación fue brutal, o sea, desestructuró el sistema financiero, como decía, generó recesión. Y al final, y el detalle que puede ser importante es que la hiperinflación se dio en un fenómeno con un gobierno de izquierda, ¿no? Un gobierno de izquierda. Ahora, entonces, cuando termina el gobierno, cuando entregan a Paz Estenssoro, hay un descrédito, o sea, la votación, digamos, la ciudadanía gira hacia la derecha, ¿no? Gira hacia la derecha. Pero hay un elemento adicional. El 89 se cae el muro de Berlín. Entonces, la izquierda queda desestructurada no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Ha perdido sus banderas. Entonces, partidos como el Partido Comunista, todo el partido, los trotskistas, todo eso quedan en la penumbra, digamos, del campo político, y el único partido de izquierda que puede, de alguna manera, mantenerse con cierta vigencia, precisamente es el MIR de Jaime Paz Zamora, que además se adecua a los tiempos, deja de tener una ideología de izquierda, digamos, radical, y entronca en, digamos, más en una línea socialdemócrata europea, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Bolivia no tuvo hasta esa época una tradición socialista de ese tipo, socialdemócrata. En general, teníamos todo el abanico de la izquierda, pero de los más radicales. Marxistas, leninistas, después maoístas, trotskistas, ¿no? Guevaristas, pero no ha habido hasta esa época un partido de izquierda que se identifique con la socialdemocracia, ¿no? Entonces, de alguna manera, la sobrevivencia del MIR en este nuevo escenario va a permitir que un partido de izquierda tome el relevo después de Paz Estenssoro, el 89, porque es el MIR el que llega al poder, del 89 al 82,
Pero claro, por un lado está fresca la experiencia de la hiperinflación, ¿no? Y, digamos, el espíritu revolucionario se ha puesto en carpeta, por decirlo así, o se ha olvidado, y por lo tanto hay una idea de que hay que mantener la estabilidad. Este espíritu de pensar la estabilidad macroeconómica como un patrimonio incluso se mantuvo durante el gobierno del presidente Evo Morales, siendo el señor Arce su vicepresidente. Porque una de las cosas que hay que reconocer es que el ministro Arce, o sea, Arce Catacora, que hoy es el presidente, en realidad mantuvo, o sea, tuvo una oportunidad de ingresos extraordinarios por las exportaciones de gas, ¿no? Y creció el gasto público a lo bestia, pero no al grado de comprometer las finanzas públicas, por lo menos en la primera parte de su gobierno. ¿Por qué? Porque había la idea de que hay que mantener la estabilidad, ¿no? Un ejemplo de esto es que el gobierno de Morales uno hubiera pensado que como era gobierno de izquierda iba a ser muy generoso en crear lo que ustedes llaman planes, ¿no? Nosotros lo llamamos bonos. Y hay bonos, hay un bono a los niños para que no dejen de ir a la escuela, el bono Juancito Pinto, hay otro bono a los jubilados, a la gente mayor, a la gente de la tercera edad, pero no fue un gobierno que empiece a crear ese tipo de ayudas, de transferencias a las familias de manera extraordinaria, ¿no? O sea, en eso fue muy cauto, digamos, ¿no? Y otro elemento que también da la idea de cómo los partidos de izquierda asimilaron el problema del equilibrio fiscal fue que en el gobierno de Morales se han creado un montón de empresas públicas, pero hubo dos, una empresa creada para los militares de construcciones y una empresa de textiles, que cuando se evidenció que estaban siendo deficitarias, las cerraron. O sea, cerraron, el gobierno de Morales cerró empresas del Estado porque eran deficitarias. Ahora, hay algunas, todavía hoy son deficitarias, no las han cerrado, ¿no? Pero de todos modos, digamos, a mí me parece que esta referencia muestra de alguna manera que incluso partidos de izquierda han tenido muy en cuenta el problema de tener cierta cautela con las finanzas públicas, ¿no? Para evitar entrar en una espiral de Bien, financiamiento monetario del déficit. bien interesante y sobre todo, bueno, esa visión de un aprendizaje de lo que pasó, ¿no? Que lamentablemente acá, por lo menos de momento, no lo vemos. Pero es interesante eso de tomar hasta esa precaución. Ahora, acá Sara trae un tema que no sé si vos conocés o no. A veces hay preguntas que el expositor quizás no, pero nosotros las planteamos igual por la duda, ¿no? Eh, no sé si la estás leyendo, pero dice, sería bueno discutir el rol del boom de la coca. ¿Eso ayudó a suavizar la crisis, la caída de los ingresos? Porque vos hablas de la exportación del gas y tal. Eso es, ¿qué impacto tiene eso en la economía es tan importante o? Sí, hay la idea de que ha sido importante y que es importante, ¿no? O sea, hay un flujo, digamos que es un flujo de exportaciones ilegales, ¿no? En negro, subterráneas, pero que provee de divisas a la economía. Entonces, es una cuestión importante. Ahora, su importancia es muy difícil de cuantificar, precisamente porque está en la Ah, ilegalidad, ¿no? Y en la penumbra, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil, pero hay algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, el año, eh, el año 97 sube al poder, recupera el poder don Hugo Banzer Suárez, el que había sido dictador en los años 70, llega democráticamente al poder, gobierna, digamos, con algunas dificultades, pero se le revela un cáncer, ¿no? O sea, le agarra un cáncer que finalmente lo mata. Entonces, él, ya enfermo, de acuerdo a la Constitución, entrega el poder al vicepresidente, que es precisamente Tuto Quiroga. Ahora, en este gobierno de Banzer, y particularmente en la gestión de Tuto, se encaró con mucha seriedad la lucha contra el narcotráfico y con la erradicación de los cocales, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y obviamente con ciertos excesos de la policía. Ahora bien, precisamente porque se logra empezar a controlar el tipo de narcotráfico, el flujo de dólares empezó a disminuir y la economía boliviana entró en una suerte de recesión, acompañando una vigorosa devaluación que hubo en el Brasil, ¿no? Entonces,
por lo menos en lo que yo tengo entendido, ese momento de crisis de la economía boliviana no es una crisis brutal, pero sí es una crisis de estancamiento, de caída de la tasa de crecimiento, ¿no? De alguna manera revela la importancia de esta actividad ilegal, ¿no? Entonces, mi respuesta es que sí es un flujo importante, o sea, por lo menos tenemos la percepción de que es un flujo importante y sabemos que es significativo porque todo el tiempo, por un lado, incautan en la frontera o se descubre que la droga boliviana ha llegado al Paraguay, ha llegado a la Argentina y estamos hablando de toneladas que salen, ¿no? Entonces, y eso es lo que se descubre. Probablemente eso es una fracción muy pequeña de lo que realmente sale, ¿no? Entonces, sí, la economía boliviana tiene una dependencia preocupante, digamos, de estas actividades ilegales, ¿no? Y ahora, volviendo un poco a lo del aprendizaje, voy a aprovechar para mencionar lo siguiente, ¿no? Normalmente los países modifican su régimen cambiario cuando hay una crisis, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Ahora bien, Bolivia, el 85 tuvo una crisis y hizo un ajuste en su régimen cambiario. Ahora, este sistema que yo he mencionado del crawling peg dejó de funcionar en noviembre del 2011. No hubo ninguna circunstancia particular, fue una decisión de política económica del gobierno de la época. Como yo creo que el señor Evo Morales no es versado en economía, el versado es el hoy presidente Arce. O sea, decidió que el tipo de cambio no se mueva. Volvimos a un tipo de cambio fijo de facto. Hoy estamos cosechando las medidas de esa irresponsabilidad. Se ha generado una brecha entre el tipo de cambio oficial, ahorita hay un problema de escasez de dólares, ¿no? O sea, en cierto modo, a mí me da la impresión que, o sea, ciertas cosas se aprendieron, pero en algún momento alguien decidió olvidarse del aprendizaje y unos cuantos años después estamos empezando a tener problemas con eso. Claro, porque lo interesante, y como en muchos países también, es que no es que uno toma las medidas o hace un plan, etcétera, y eso tiene consecuencias inmediatas en el momento y listo, ¿no? Muchas veces medidas que se toman hace 2 o 3 años se empiezan a sentir posteriormente y empiezan a hacer estragos posteriormente. Acá Alan, desde Venezuela, alguien que nos está, a ver si tenés idea, pregunta, ¿no? Sobre si tienes alguna apreciación de las medidas de control de hiperinflación que se están tomando en Venezuela, ¿no? En todo caso, parecería que no están funcionando mucho, pero no sé si estás en el tema ese o No, no, lamentablemente no estamos haciendo seguimiento del caso venezolano, ¿no? Entonces no vamos tengo a prestar información. atención este fin de semana, ¿no? A ver lo que pase en Sí, Venezuela sí, y a sí, partir de sí. ahí ver, vamos a poner el ojo, Bueno, pero este, hace unos cuantos años me pareció muy gracioso cuando Maduro sacó esto de los lingotitos de oro, ¿no? O sea, ya estaban en un proceso de inflación, me llegó eh, la noticia, me pareció tan pintoresco, ¿no? O sea, eh, o sea, casi creativo, digamos, ¿no? Claro, uno se ríe, aunque sabe que en realidad el tema sí, es sí. dramático para quien está viviendo un proceso de alta Sí. inflación o de No, no, crisis. y nosotros acá sabemos también cómo es eso y este, porque todavía estamos en medio de una situación compleja. Acá Jesús Rodríguez, perdón, José Rodríguez pregunta sobre si tenés conocimiento de que en el año 85 hubo algún tipo de intercambio de profesionales, de economistas entre Argentina y Bolivia, porque claro, la Argentina estaba pasando por un proceso parecido de muy alta inflación, sobre si había intercambio entre los economistas bolivianos y los argentinos de cómo resolver estas cosas, o Mira, no sé si... por la información que yo tengo, no, en el diseño del 21060 no se menciona influencia de economistas de otros países, ¿no? O sea, lo que sí hubo fue un contacto, o sea, que hay una cuestión, muchos de los, digamos, de los más prestigiosos economistas que trabajaron en esto, se habían formado en los Estados Unidos, entonces tenían algunos de ellos eran gente del general Banzer, ¿no? Entonces hubo contactos entre estos economistas que eran parte del partido del general Banzer
con este famoso economista norteamericano Jeffrey Sachs, ¿no? Y hubo algún intercambio, digamos, incluso Sachs vino a Bolivia, hubo algunos intercambios de opiniones entre economistas bolivianos y este economista, ¿no? Jeffrey Sachs. Ahora, como Banzer no llegó al poder, ¿no? Parte del programa, de alguna manera, llegó a manos de Paz Estenssoro. Y hay la idea de que incluso Sachs o sea, ya sea, no tengo claro si fue Sachs que lo buscó a Paz Estenssoro o Paz Estenssoro. Más seguro es que el equipo de Paz Estenssoro se haya contactado con Sachs, pero funcionó como una suerte de asesor externo. Pero el diseño fundamental del 21060 lo hicieron economistas bolivianos. ¿No? No hubo un intercambio que podía haber habido, ¿no? Con Sí, economistas o se me ocurre ahora, pensé que ibas a arrancar para el lado de Chile, que quizás una década antes venía ya trabajando muy fuerte ese tema. Pensé que quizás, sí, hablando de general, no sé, asocié Pinochet, Banzer y tal, pero bueno, no claro. sé, sabes que haya alguna conexión de esa. Porque en el caso de Argentina, digamos, a mí se me daba porque si hubiesen tenido contacto con los economistas argentinos de ese momento, el resultado no hubiese sido bueno, porque acá fracasó rotundamente eso, ¿no? Entonces, porque es cierta, la pregunta es cierta, ¿no? En el año 85, 86, 87, el gobierno de Alfonsín está tratando con el plan austral y todo eso de dominar la inflación, cosa que logra hacer muy acotadamente. O sea que por qué en un lugar los mismos hubiesen tenido éxito y los otros no. Que a veces pasa eso también, ¿no? Pero bueno. Y la última que te hago, ¿no? Asumo que la pregunta de Álvaro, la última ahí me puede aclarar Álvaro, que está hablando de Bolivia, porque acá dice, ¿qué hacemos con la situación actual y cómo solucionaría el problema de la escasez de dólares, la inflación y la existencia del mercado paralelo? Supongo que estaba hablando de Bolivia, ¿no, Álvaro? Porque... eh, a ver si, bueno, si lo pone, a ver. Sí, yo creo que se Sí, refiere a lo bien. que estamos viviendo en Bolivia, ¿no? Y la situación está muy complicada porque este problema de la escasez de dólares es estructural. O sea, el punto de partida es la caída de los ingresos de los hidrocarburos, ¿no? O sea, se está exportando menos, ¿no? Por un lado, entonces hay una menor recepción. Segundo, está el problema de que tengo la impresión que también el flujo de dólares del narcotráfico ha caído, ¿no? O sea, siempre es difícil aventurar sobre eso, pero tengo la impresión de que algo pasa ahí que está llegando menos dólares, ¿no? Habría que investigar el asunto que está pasando en el Chapare, que pero tengo la impresión de que ese puede ser un elemento, ¿no? En todo caso, sin embargo, es un problema estructural. O sea, no tenemos mecanismos de exportación de productos que puedan traer. Y el problema se agrava porque lamentablemente el gobierno del presidente Arce está con la política del avestruz, ¿no? Vive negando el problema. Entonces, ¿no? Vive esperando que ocurra algo mágico que solucione el problema, ¿no? Dicen que han encontrado gas en el altiplano, en el departamento de La Paz, en el norte, pero claro, hasta que eso arranque va a pasar tiempo. O sea, entonces, lamentablemente, el escenario se ve bastante complicado para la economía boliviana por estos dos elementos, ¿no? Hay un problema estructural en términos de la capacidad de exportación de la economía boliviana, particularmente de hidrocarburos, que de eso dependemos mucho, hemos estado dependiendo mucho, ¿no? Nos hemos hecho muy dependientes de eso. Y en segundo lugar, que con una política de avestruz, pues no se solucionan los problemas. Bueno, ya te hemos explotado, hablando de explotación de hidrocarburos, te hemos explotado bastante tiempo, han surgido preguntas, acá agradecen también por la explicación. No es un tema muy que nosotros conocemos mucho, pero siempre es bueno traer un tema de países limítrofes. Esto que decís vos es totalmente cierto. Yo soy profesor de historia económica y si me empiezan a preguntar de la historia económica de Bolivia, de Chile, aún de Brasil, de Perú, no sé, no sabemos. Sabemos sí de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Y bueno, obvio de nuestros países, pero no de los países vecinos. Y viendo
muchas veces que hay tantas cosas parecidas, similares, de las que podríamos aprender, ¿no? Así que bueno, te agradecemos que nos hayas compartido esta visión. Agradecemos a todos los que han participado también con preguntas o asistiendo directamente y nos vemos en la próxima. En la próxima vamos a tener a Eduardo Fernández hablándonos desde España de sistemas. Vamos a estar hablando de sistemas electorales y tal, ¿no? Más sobre el punto de vista de las ciencias políticas. ¿Vos lo conocés, Eduardo Fernández, No tengo el de gusto. España? Bueno, así que el 7 de agosto nos estaremos viendo ahí. Todos los que quieran venir están invitados. Y Marco Antonio, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. No, el agradecido soy yo, ha sido un gusto. Nos vemos en la Muchas gracias. próxima. Bye. Gracias. Suerte, suerte. Gracias.